Kerem Bürsin y Hande Erçel son recordados como una pareja que dejó su huella en una época y aparecían frecuentemente en el mundo de las revistas con su historia de amor que fascinaba a sus fans. Aunque ambos han logrado un gran éxito en sus carreras como actores, su relación ocasionalmente ha aparecido en los titulares y ha atraído la atención de grandes audiencias. Sin embargo, esta vez la sorprendente declaración de Kerem Bürsin abrió una nueva ventana a la antigua relación. Durante una entrevista, Kerem expresó sinceramente sus sentimientos por Hande y las fluctuaciones emocionales que experimentó durante la relación. En particular, su reproche a su exnovia Hande Erçel con las palabras «pensé que era la única persona en su corazón» sorprendió a sus fans. Estas palabras tuvieron un gran impacto no solo entre los fans de Hande y Kerem, sino también en el mundo de las revistas. Entonces, ¿qué pistas contiene la inesperada declaración de Kerem sobre el pasado entre los dos? ¿Qué tipo de repercusiones tendrán estas declaraciones en la carrera y la vida privada de Hande Erçel? ¿Podría la respuesta de Hande a estas palabras cambiar el rumbo de la agenda de la revista? Puedes encontrar las respuestas a todas estas preguntas en la emotiva historia de Kerem y Hande. En nuestro vídeo, mientras analizamos con todo detalle la impactante declaración de Kerem Bürsin, examinamos en profundidad los puntos de inflexión en la relación de pareja, el proceso de separación y sus reflejos en el mundo de las revistas. Además, discutiremos posibles escenarios de cómo Hande Erçel responderá a estas palabras. Si estás preparado, emprenderemos un viaje tras las huellas del amor, la desilusión y los reproches del pasado. En su última entrevista, Kerem Bürsin hizo declaraciones sinceras y llamativas sobre su relación pasada con Hande Erçel. La relación de la pareja se convirtió en una de las historias de amor más comentadas de la época y fue ampliamente cubierta en los medios y plataformas sociales. Sin embargo, las palabras de Kerem esta vez, «pensé que era la única persona en tu corazón», dieron pistas sobre los aspectos invisibles de la historia de amor. Para examinar en detalle la intensidad emocional detrás de estas palabras y los detalles desconocidos de la relación, discutiremos las declaraciones de Kerem y los eventos importantes durante el proceso de relación. La entrevista de Kerem Bürsin, una emotiva confesión. Aunque la entrevista comenzó hablando de la carrera y los proyectos de Kerem, el tema rápidamente pasó a sus relaciones pasadas y especialmente a sus vínculos con Hande Erçel. Kerem expresó la intensidad de la emoción que experimentó durante la relación con las siguientes palabras. «Cuando estoy en una relación, doy todo mi corazón. Esto es lo que pasó con Hande. Pensé que era la única persona en su corazón. Pero a veces la vida no sale como la planeamos». Esta declaración reveló no solo la historia de amor de Kerem, sino también la decepción y el conflicto emocional que experimentó. En particular, las acusaciones de que estas palabras implicaban que Hande estaba relacionado con otra persona en ese momento causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. El comienzo de una relación, las primeras chispas del amor. La relación de Kerem y Hande comenzó en el set de la serie de televisión, Senkalkam. La cercanía que comenzó durante el rodaje de la serie rápidamente se convirtió en un fuerte amor. El dúo aparecía frecuentemente ante sus fans compartiendo publicaciones juntos en las redes sociales. Como afirmó Kerem en su entrevista, esta relación no solo se basaba en el romance sino también en la amistad. Sin embargo, así como toda buena historia tiene un conflicto, esta relación también tuvo problemas esperando ser resueltos detrás de escena. Proceso de separación, un final inesperado. El fin de la relación fue un shock para muchos de sus fans. Ha habido diferentes especulaciones sobre el motivo de la separación. Mientras que algunas fuentes afirmaron que la pareja tenía dificultades para mantener la relación debido a su apretada agenda de trabajo, otras afirmaron que una ruptura emocional implícita en las palabras de Kerem fue el verdadero motivo de la separación. Aunque las declaraciones de Kerem indican que existe un profundo compromiso y amor en su relación, algunos problemas relacionados con la confianza pueden haber hecho que este vínculo se debilite. Kerem dijo, «Siempre le he dado importancia a la honestidad. Pero a veces esto no es suficiente». Sus palabras señalaron uno de los principales motivos de esta separación. Reacción de los fans, debate en dos frentes. Las declaraciones de Kerem recibieron amplia repercusión en las redes sociales. Los aficionados se dividieron en dos grupos, mientras un grupo apoyó a Kerem, otros argumentaron que el silencio de Hande debería verse como un momento de respeto. Especialmente el énfasis en la única persona, en las declaraciones de Kerem generó dudas sobre el papel de Hande en el proceso de relación. Un fan comentó en las redes sociales:
No importa cuán sincero sea Kerem, ambas partes en una relación tienen una historia que contar. El silencio de Anne es quizás una virtud mayor. Mientras la frase de Kerem Bürsin, pensé que era la única persona en tu corazón, sacudió al mundo de la revista, todas las miradas se dirigieron a Anne Ercel. Sorprendentemente Anne optó por no comentar estas declaraciones. Entonces, ¿este silencio es una estrategia o una postura? El silencio de Anne dio lugar a diferentes interpretaciones entre los aficionados y comentaristas de revistas. En este episodio discutimos en detalle las posibles reacciones de Anne, su postura profesional y las razones detrás de su silencio. Anne Ercel, ¿el poder del silencio? Anne Ercel es una celebridad que prefiere no hablar mucho de sus relaciones pasadas. Anne, que se centra en sus logros profesionales en lugar de hablar de su vida privada frente a los medios, parece tener un enfoque similar esta vez. Sin embargo, teniendo en cuenta el contenido de las declaraciones de Kerem, especialmente expresiones como «la única persona en su corazón», dirigidas indirectamente a Anne, este silencio fue percibido por algunos como un mecanismo de defensa. Una pregunta frecuentemente discutida en el mundo de las revistas era, ¿por qué Anne decidió permanecer en silencio? Podemos enumerar las posibles razones de esto de la siguiente manera. Prioridad profesional. Anne está actualmente ocupado con nuevos proyectos. Quizás no quiera alterar la agenda respondiendo a tales declaraciones. Una postura respetuosa. Anne puede pensar que hablar de su relación pasada frente a los medios sería una falta de respeto tanto para ella como para Kerem. Evitar una carga emocional. Responder a las declaraciones de Kerem puede reabrir viejas heridas emocionales. Quizás por eso Anne prefiere mantener el tema completamente cerrado. Reflejo del silencio en el mundo de las revistas. El silencio de Anne fue ampliamente cubierto por los medios. Muchos periodistas sensacionalistas coincidieron en que este silencio transmite un mensaje contundente. El famoso periodista Asle hizo el siguiente comentario. Se habló más del silencio de Anne Ercel que de las declaraciones de Kerem. Esta es quizás su mayor fortaleza. A veces el silencio significa más que una respuesta.